a ver acá. Bueno, yo por esta vez, bueno, había quedado una tarea, ya, y por esta vez, bueno, yo la desarrollé la tarea para que la podamos revisar, por ejemplo. Así que comenzamos con eso. El objetivo de la clase es reconocer las partes principales de la célula eucariota y caracterizarlas. Les recuerdo, como decía acá, estamos en la unidad de retroalimentación que se llama la célula eucariota. Entonces partimos con algunas ideas generales y luego nos vamos específicamente a hablar de las células eucariotas. ¿Ya? Yo les dejé tarea y hasta aquí no tienen que mandarme ninguna tarea, nada. Así que no se preocupen por eso, por favor, porque me tengan que mandar algo, que no tienen el correo, nada. Yo todavía no he visto lo de los correos porque no sé si voy a hacer un correo por nivel o voy a hacer un correo para cada curso. No lo sé, tengo que empezarlo con la almohada. ¿Ya? Bueno, veamos, partamos con la tarea. La tarea decía que ustedes tenían que buscar los postulados de la teoría celular. Ya, y ahí quiero escucharlo a ustedes a ver qué es lo que dicen esos postulados. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Alonso, aprovechando que está con la cámara encendida. Alonso, a ver, ¿algún postulado que usted quiera mencionar de la teoría celular? Alonso, dígame, no la hice, no la entendí, alguna cosa, pero no sé qué. O no me escucha, no se me escucha. Profe, Dígame, ¿qué había dicho? que vamos a revisar la tarea y estoy preguntándote por algún postulado de la teoría celular. Ah, no la alcancé a hacer completa. ¿Y por qué no la hizo? Cuénteme. Es que no, como en la tarea, no tenía no estoy, no se me, ¿cómo se llama? No, no tenía tiempo. Había salido la otra vez a trabajar ayudar a mi mamá y al papá de mi hermano. Bueno, tratemos por favor de ir haciendo la tarea. Tenemos poquitas clases, muy poquitas clases y las tareas nos ayudan. Sebastián, Alessandri me imagino, porque dice Alesa. Sebastián, a ver, la tarea. La Ignacia Hernández, la tarea, a ver, algún postulado de la teoría celular. Martina, entonces. Ya. Ignacia Hernández podría responderme. Eso, Ignacia, eso hábleme. ¿Y a qué se refiere con que la célula sea la unidad estructural de los seres vivos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Niños, están en segundo medio ya, las clases no funcionan si solamente hablo yo. Tampoco funcionan las clases y el aprender en realidad, no las clases y el aprender, si ustedes no hacen tareas. Y ya entramos al colegio, ya se acabaron las vacaciones. Así que tienen que hacer sus horarios para poder cumplir con con todas las obligaciones que tienen. ¿Ya? Y una de esas es el colegio, porque si no, no tiene mucho sentido estar en el colegio. ¿Ya? Veamos aquí están los postulados de la teoría celular. Decíamos que esta teoría celular es una generalización que se logra o que se hace de la célula, basado, ¿no es cierto?, en investigaciones que se hicieron por muchos años, ya más de un par de siglos. Bueno, la primera es lo que mencionaba la compañera, dice, la célula es la unidad estructural de todo ser vivo. Eso quiere decir que el cuerpo de todos los seres vivos está formado por células. A eso se refiere que sea la unidad estructural. ¿Ya?
Si yo hablo de una pared, la unidad estructural de la pared va a ser el ladrillo, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, el otro postulado decía la célula es la unidad de funcionamiento de los seres vivos. ¿Ya? Bueno, ¿a qué se refiere? Quiere decir que en ella ocurren todos los procesos vitales que permiten su existencia. ¿Ya? Procesos que le permiten que, digamos, tenga vida, pero además de eso, si estamos hablando de células que son parte de organismos pluricelulares, al estar viva la célula y ser parte de un organismo pluricelular, está dando vida al organismo completo. ¿Ya? Entonces, la unidad de funcionamiento. O dicho también de otra forma, la célula es la mínima parte o la mínima porción de materia, ¿no es cierto?, que puede cumplir con estas funciones vitales. ¿Ya? Bueno, y el último postulado, estos postulados son ideas generalizadas acerca de la célula, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, dice, toda célula procede de una célula preexistente. ¿Y qué quería decir eso? A ver si alguien me lo recuerda a los compañeros, no a mí. Almendra, ¿qué quiere decir este último postulado? Almendra. Espera un poquito, profe, pero... Ya. ¿Ya, Almendra? Que aquí por Zoom el tiempo es como que se hace muy largo, los silencios se hacen muy, muy largos. ¿Qué quería decir entonces el último postulado? Célula prescindiente. Toda célula procede de una célula preexistente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significaba eso? Que toda célula se origina de una célula que está antes, ¿no es cierto? Que las células no se originan así de la nada, sino que se originan de células que están antes, ¿ya? Eso quiere decir el último postulado. Bueno, vamos a la segunda parte de la tarea. La segunda parte de la tarea decía que se dieran algunas características generales de las células procariotas. Y, por ejemplo, algo característico de ellas sería decir que son células más antiguas y son las primeras células que aparecen. Después otro también que son células más simples, ya, son células más pequeñas, y lo otro, que ellas se desarrollan en diversos ambientes. Esas serían como características generales de las llamadas células procariotas. Ya. Y el otro punto que se pedía que ustedes averiguaran era que mencionaran cuáles son las partes fundamentales. Cuando nosotros hablamos de partes fundamentales, nos estamos refiriendo a partes que las tienen prácticamente todas, o casi todas. ¿Ya? Entonces, son cuatro las partes fundamentales que usted quería mencionar. La pared celular, la membrana celular, el citoplasma y el material genético. ¿Ya? Y aquí al lado yo coloqué una imagen, me gustó, ¿no es cierto? Una animación donde muestra las partes. Por ejemplo, está mostrando 3 capas en el fondo. Pero yo no estoy nombrando una tercera, la última, porque esa la tiene solo algunas. Creo que en esta imagen que colocaron acá también muestra la tercera capa, que se llama cápsula, pero esa no la tienen todos, por lo tanto no es una estructura fundamental, pero sí lo son la pared, que estaría en ese color como medio amarillito, luego vendría en rosado la membrana, luego la parte interna del citoplasma y el material genético, que es esto. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, sigamos entonces. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la célula eucariota. Y aquí yo quise colocar células eucariotas, lo que estas constituyen a organismos unicelulares.
nosotros vamos a ver que las células eucariotas componen más vivos y se encuentran formando organismos unicelulares como pluricelulares. ¿Ya? Y aquí yo coloqué organismos unicelulares como los protozoos, una mega específicamente. Los protozoos son un grupo de organismos unicelulares. Estos dos serían protozoos. Y tiene la característica esta de poder desplazarse por sí sola, y esta sería lo que se llama paramecia. ¿Ya? Bueno, y aquí coloqué otras células eucariotas. Por ejemplo, aquí, células en planta. Esa sería una célula, todo eso. Y adentro aquí habría, por ejemplo, cloroplastos. ¿Ya? Esos serían cloroplastos. Aquí habría otra parte de otra célula. Acá, todo el citoplasma. Bueno, y acá tendríamos, por ejemplo, un glóbulo blanco que se mueve entre medio detrás de bacterias. Y estos serían glóbulos rojos. ¿Ya? Estos serían glóbulos rojos. Y aquí tenemos las imágenes de glóbulos rojos. Cada uno de esos sería un glóbulo rojo. Son como medio aplastaditos al centro. Y en esta otra, bueno, todas células eucariotas, aquí de plantas y aquí de animales. Se ponen los animales. Y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, un óvulo con los espermatozoides en el fondo muestra el fenómeno de la fecundación. Pero yo lo quise colocar porque muestra la célula esta. Ya, eso lo puse. Entonces, bueno, en las células eucariotas nosotros también vamos a encontrar partes fundamentales. Por ejemplo, también encontramos una membrana, vamos a encontrar un citoplasma y vamos a encontrar un núcleo. ¿Ya? Una gran diferencia entre la eucariota y procariota es que estas células, las eucariotas, poseen núcleo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene de importante el núcleo? Este núcleo me va a separar, ¿no es cierto?, el material genético del resto de las células. Eso es lo que tiene de importante, ¿no es cierto?, el núcleo. Pucha, la verdad que lo siento que se escuche mal, no había tenido problema, que lata que ahora se produjo el problema. Bueno, y aquí aparece una pregunta que dice, ¿cómo son estas estructuras, estas partes fundamentales? O sea, ¿cómo es la membrana? ¿Cómo es el citoplasma? ¿No es cierto? ¿Cómo es el núcleo? Entonces, vamos a partir viendo, ¿no es cierto?, hablando de esas estructuras. Bueno, y aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a la membrana celular. ¿Ya? Ahí me comí una letra. Bueno, todas las células tienen membranas. Si yo retrocedo acá, en todas las células yo voy a encontrar que tienen una membrana y esa membrana envuelve por completo, ¿no es cierto?, a la célula. Por eso que dice, la membrana plasmática delimita el contenido celular, la delimita, la separa, ¿no es cierto?, del medio que la está rodeando. ¿Ya? Ahora, aquí hay una imagen, un dibujo, ¿no es cierto?, de una célula, y esta célula muestra, no está en plano, sino que en volumen. Por lo tanto, tiene como una perspectiva en que se ve la parte interna y externa de la célula. Y yo puedo apreciar la membrana celular. La membrana celular es todo esto, lo que estaría en azul, y que está envolviendo la célula y separándola de su medio externo. Luego aquí está encerrada una pequeña parte de esta membrana y está aquí aumentado. Entonces aquí me está mostrando cómo es esta membrana. Veamos acá lo que dice. Bueno, primero, si ustedes la miran aquí en términos generales, es una capa
¿no es cierto?, una capa envolvente, pero aparte de ser una capa envolvente, es una capa muy fina, ¿ya? Está envolviendo, ¿no es cierto?, encerrando el contenido interno y lo está separando de todo el medio que rodea la célula. Y eso es tanto en las células que forman organismos pluricelulares como nosotros o a las células que constituyen organismos unicelulares. ¿Ya? Ahora, esta membrana, ¿no es cierto?, se compone de diversas moléculas. Si ustedes miran esta imagen, esto es como un dibujo de la membrana, como si nosotros lo pudiésemos aumentar, ¿ya? Entonces, esta imagen que yo coloqué me está mostrando aquellas moléculas que constituyen la membrana. Aparte de mostrarme las moléculas, me está mostrando la disposición de estas moléculas, porque la membrana se compone de 4 moléculas distintas, ¿ya? Tal vez más, ¿no es cierto? O 4 tipos distintos, pero estas no se disponen al azar, sino que se disponen en cierto orden. Y a su vez, ¿no es cierto?, esta capa está formada a su vez como por láminas. Esa formaría una y esa formaría otra. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las moléculas que componen a la membrana celular? Son las llamadas proteínas, que estarían representadas aquí en color rosado, ¿ya? Y las proteínas, y también los llamados fosfolípidos, que son estos que están acá, que es como una pelotita con una colita. Ahora, la verdad es que si yo aíslo uno de estos fosfolípidos, lo voy a representar así. Es una molécula que está formada por muchos átomos y que tiene como una forma ahí, tiene como una forma como una cabeza. Y como 2 colitas. Ya, voy a pinchar acá para que se desaparezca. Y voy a intentar, ¿no es cierto? Ahí. Así como 2 colitas. Entonces, se ubica, eso sería una molécula al lado de la otra, una molécula antes de la otra, y se forma una capa. Entonces, la otra está... No me acompaña, esto estoy... Ahí, bueno. Cada uno de estos es un fosfolípido. Y si ustedes se fijan, si esto es un pequeño pedacito, la membrana está formada, pero de miles y miles de moléculas de fosfolípido. ¿Ya? Por otro lado, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una capa de fosfolípido y otra capa de fosfolípido. Ahora, la otra capa de fosfolípido se presenta como al revés. ¿Ya? Se presenta entonces la parte como de la cabecita y luego como la de la cola en el otro sentido. Así. Bueno, disculpen porque tengo un juguete nuevo que todavía no lo domino. Me cuesta dibujar y escribir con este aparato. Ya. Por otro lado están las proteínas. Esas proteínas pueden o no atravesar toda la membrana. O sea, podríamos encontrar proteínas que están, ¿no es cierto?, solamente en una parte. Yo lo voy a rayar esta, porque no le voy a poner color. Esa podría ser una proteína que estuviera en ese lado u otra proteína que estuviese acá. ¿Ya? Bueno, y
Y por otro lado también encontramos, ¿no es cierto?, estos que son los hidratos de carbono o carbohidratos, que pueden estar distribuidos siempre hacia afuera de la cara externa de la membrana. Y los otros por ahí son como cadenas cortas de hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces, y eso sería por fuera, esta es la cara externa de la membrana. Ahora, entre las capas encontramos estas otras moléculas que están representadas por estas como pelotitas amarillas. Esto me representaría a otras moléculas que serían el colesterol. Profe, Dígame. se le escucha medio cortado de vez en cuando. Sí, no sé, bueno, ustedes saben que las compañías no son De internet no perfectas y son. lamentablemente ahora se produjo porque yo hice clase antes en la mañana más temprano y no tuve ningún problema. Ahora se lo O sea, escucha ahora bien, justo pero cuando estaba explicando recién, se lo escuchaba se como robot, escuchaba por mal, eso. que lata, sí, pues va y Están viene, diciéndolo por la el chat, señal por vuelve. eso. Ya. Sí, sí, de antes leí, pues, por eso les decía, y la cosa lamentablemente es así. Bueno, entonces tenemos esta membrana que está constituida por distintas moléculas, principalmente de fosfolípidos, proteínas, ya, algunos hidratos de carbono y también algunas moléculas de colesterol. No vayan a pensar que la está formada por una molécula de esto o una molécula del otro, no. Está formada por muchas moléculas de fosfolípido en gran cantidad y que forman como dos láminas. Entonces, imagínense ustedes, y esta es una gama muy fina, que si yo la miro al microscopio óptico, ese que uno podría tener hasta en la casa, se ve como una rayita. Cuando uno mira células al microscopio óptico, este microscopio que tiene menos aumento, puede llegar a observar, ¿no es cierto?, una célula. Hay células que se ven así. Pues, ¿ya? Para llegar a verle el volumen a algunas células se requieren de microscopios mucho más complejos como el microscopio, ¿no es cierto?, como el microscopio electrónico. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta en relación a la membrana celular? ¿Preguntas? Ya. Sigamos entonces. Bueno, y aquí llegamos, ¿no es cierto?, a hablar del citoplasma de las células eucariotas. Bueno, veamos acá, nosotros tenemos una célula, aquí está la célula en toda su extensión, por decirlo de alguna forma, donde yo puedo primero identificar todas las partes principales. La membrana que la rodea y la envuelve, aquí estaría por fuera. La capa externa, toda ella, recuerden, toda, aquí se le sacó un pedazo a esta célula, ya, no es que sea así, perdón, se cortó y eso, y como que se destapó, como cuando uno corta una sandía por la mitad hacia atravesada y la destapa y puede ver cómo está la sandía, si está rojita y se ve buena. Bueno, aquí también a la célula se le puede hacer un corte, ¿no es cierto? Y se puede ver la parte interna en esta imagen, en una perspectiva, ¿ya? Y eso me muestra las tres partes fundamentales que son la membrana celular, todo esto que vendría siendo el citoplasma, que yo voy a aprovechar acá, ¿no es cierto? Y lo voy a rayar. Todo esto sería el citoplasma. Toda esta parte. Todo esto sería el citoplasma. Todo lo que queda por entre la membrana y el núcleo, todo esto es el citoplasma. Todo, incluidos los cuerpos que ahí, ¿no es cierto?, existen. ¿Ya? Bueno, este citoplasma tiene varias características. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Decir que es, ¿no es cierto?, el contenido interno, esta porción interna de la célula corresponde al citoplasma. ¿Ya? Ahora, se compone de distintas moléculas. ¿Ya? Y
también encontramos algunos cuerpos acá, como los que yo estoy señalando con el cursor. Ahora, en términos generales, todos estos cuerpos reciben el nombre de organelos. Ujú. Y algo que aquí no se muestra, pero que existe también en el citoplasma, es lo que se llama citoesqueleto. ¿Ya? Entonces, el citoesqueleto tiene una serie de compuestos, porque él es además, ¿no es cierto?, una porción como semilíquida. Por lo tanto, si es semilíquida, ¿está formada de qué? Si es semilíquida, ¿de qué está formada? ¿Cuál será el compuesto principal ahí? Si es semilíquido. Estefanía Arce, ¿qué crees tú? ¿Qué compuesto químico formará al citoplasma si es semilíquido? ¿U otro compañero? Antonella Sánchez, por ejemplo. Camila y Sam. ¿Agua? Agua, ¿no es cierto? Las células son unidades vivientes y como todo ser vivo, ¿no es cierto? Como todo elemento viviente tienen agua, se componen de agua. Y entonces, en el citoplasma nosotros encontramos agua y encontramos moléculas que están disueltas y que le dan esa consistencia como viscosa, como gelatinosa. Ahora, como es así, es que pueden haber metidos en él todos estos cuerpos que son los organelos y esta estructura que es el citoesqueleto. ¿Ya? Ahora, todas estas estructuras, que son llamados en general organelos, ¿ya?, cumplen funciones, ¿ya? Y aquí en el citoplasma entonces hay una gran actividad y una gran actividad química. ¿Qué significa eso? Que aquí hay muchas reacciones metabólicas, muchas reacciones químicas, donde se están transformando unas moléculas y en otras, ¿ya? Y eso tiene que ver con el funcionamiento o con todas estas actividades vitales que lleva a cabo la célula. ¿Ya? Que ocurren aquí todas estas reacciones químicas. Bueno, ahí estamos hablando de lo que llamamos el metabolismo celular. Entonces, lamentablemente, para aquellos que no les gusta la química, tenemos que mencionarlo porque la verdad es que la vida en la célula y por lo tanto en nuestro organismo se produce en base a reacciones químicas. Y lo vimos el año pasado cuando, por ejemplo, estudiamos la fotosíntesis o, por ejemplo, estudiamos la respiración celular, ¿no es cierto? Hay reacciones químicas al interior de la célula y donde ocurren, ¿no es cierto?, en gran cantidad es en el citoplasma, ¿ya? Entonces, en el citoplasma encontramos estas estructuras como el citoesqueleto, organelos. Aquí yo no, esta imagen que elegí para mostrar el citoplasma no trae el citoesqueleto, pero sí muestra organelos. Y las otras moléculas, las que hace diferencia, bueno, están disueltas acá en la parte líquida del citoplasma, que corresponde, se llama el citosol. ¿Ya? Citosol recibe el nombre de la parte líquida del citoplasma. ¿Listo? Bueno, preguntas. Yo necesito que me hagan preguntas. Si algo no se ha entendido, aparte de decirme, profe, se le escucha mal, por favor, tratar de preguntar lo que no se haya entendido, porque yo voy a seguir avanzando. Si ustedes no me dicen nada, yo me quedo conforme con que entendieron. Entonces, es necesario que hagan preguntas, que se les pase la vergüenza y que se traten también de interesar en lo que estamos viendo. ¿Ya? ¿Preguntas entonces? Bueno, veamos acá. Eso sería en relación al citoplasma. Bueno, luego encontramos el núcleo, que es toda esta estructura. Yo voy a retroceder varias diapositivas para ir, ¿no es cierto?, a estas imágenes. Aquí se nota un poco más núcleo, aquí no se nota cuál es el núcleo, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?,
núcleo de la célula, ¿ya? Acá no se nota, pero todas las células eucariotas poseen un núcleo. En esta imagen está en azulito y está como central, no lo que está en café, esa es una parte del núcleo, sino que todo esto. Aquí tenemos en azul el núcleo, todo eso sería el núcleo, y también la forma en que está, o la perspectiva en que miramos estas células nos permite ver el núcleo un poco por fuera, pero también por dentro. Bueno, y aquí tenemos entonces el núcleo, que es este cuerpo muy importante, es la principal estructura de la célula. ¿Por qué? Porque es quien se encarga de controlar, regular todas las actividades que ocurren en la célula, ¿ya? Entonces, eso le permite mantener, ¿no es cierto?, la integridad, bueno, del material genético. Esto de que lo encierre permite, ¿no es cierto?, que el material genético esté resguardado, ¿ya? Por lo tanto, como ahí está el material genético al interior del núcleo, se plantea que, o se considera el núcleo como centro de control de la célula. Al estar aquí el material genético, él es el responsable de regular todas las funciones celulares y por lo tanto, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, controlar todo lo que pasa al interior de la célula, ¿ya? Bueno, entonces aquí se almacena el material genético, que es la información sobre cómo es la célula y cómo funciona. Y por lo tanto, si hablamos de organismos pluricelulares, cómo somos nosotros y cómo funcionamos. Qué moléculas va a fabricar esta, qué moléculas va a degradar, etc. Cuándo se tiene que dividir, toda esa información está registrada en el material genético. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante el núcleo. Como es tan importante, nosotros debemos conocerlo y vamos a partir viendo, ¿no es cierto?, sus componentes. Ahora, el núcleo fue descubierto por un investigador llamado Robert Brown, ¿ya? Y la verdad es que no fue descubierto hace tanto tiempo atrás. Entonces, se dieron cuenta de que existía un gran grupo de células que tenían núcleo, si bien no todas lo tenían, pero sí una gran cantidad de células lo tenían. Entonces, ya, se le colocó nombre, etcétera, y después se dedicaron a averiguar cómo estaba constituido y luego la función que cumplía. ¿Por qué tantas células tenían núcleo? Si tantas células tenían núcleo, debía ser tal vez a lo mejor una estructura importante. Entonces, hicieron investigaciones acerca del núcleo para determinar sus componentes y su función. Y aquí yo tomé, ¿no es cierto?, una célula ahí, también con esta, es un modelo de célula, es como una maqueta, ¿no es cierto?, donde se muestra una célula eucariota con las partes fundamentales, lo que sería la membrana, el citoplasma y el núcleo. Y también muestra el núcleo por dentro. Pero acá yo coloqué 3 imágenes más del núcleo aislado. Ahí estaría el núcleo visto por dentro. ¿Qué sería eso? Que está aquí. Entonces sería el núcleo. ¿Qué sería eso? ¿Qué creen ustedes que podría ser eso que está acá? Según este modelo. Romina Bravo, ¿qué podrá ser eso? Ya. Bueno, ¿qué cosa? ¿Qué será? Un poquito más fuerte que no se le escuche. El material genético. Material genético. ¿Y el material genético quién es específicamente? El ADN. El ADN, exactamente. Entonces, aquí adentro del núcleo encontramos el ADN. Ahora, el ADN no está solo, está asociado a otras moléculas, ¿ya? No está solito. Pero sí hay mucho ADN en las células eucariotas, a diferencia de las procariotas que tienen ADN, pero tienen bastante menos. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces las partes que constituyen al núcleo. ¿Ya?
Bueno, y aquí yo tengo unas imágenes de células que son microfotografías, y aquí yo muestro una célula muscular esquelética donde muestro, esta célula tiene varios núcleos. Ahí hay uno, otro. Después aquí tengo células del epitelio, de la vesícula, son células como alargadas, ese es el núcleo. Aquí hay otra, ese es el núcleo. Aquí tengo, este es un glóbulo blanco, ese es el núcleo. Este es otro tipo de glóbulo blanco, ese es el núcleo. Entonces, observando esta imagen podemos decir cómo hablar de la forma de los núcleos. La forma puede ser distinta, no en todas las células es igual, en algunas puede ser ovalado, más redondeado, puede ser como lobulado, como que está dividido en partes, como un riñón puede ser, ¿ya? Y también podemos hablar de núcleo. Ahora, la mayoría de las células tienen un puro núcleo. Esta es una célula, tiene un núcleo. Y hay algunas poquitas células que tienen varios núcleos, como las células musculares. ¿Ya? Bueno, esto del resto de la estructura del núcleo lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Y de ahí vamos a empezar a hablar de varias cosas sobre el núcleo, del contenido nuclear. ¿Ya? ¿Qué estudiamos hoy? Mencionamos las partes fundamentales de la célula eucariota, aparte de revisar la tarea, y se dieron algunas características de la membrana celular y del citoplasma, y se vio también cuál es la función del núcleo. Y aquí esta parte no alcanzamos a llegar, ¿no es cierto? Porque igual es harto. Y en eso de que yo les pregunto y se quedan calladitos, pero igual, la idea es que ustedes vayan participando y pudiesen preguntar. Ahora, y aquí 3 preguntas que yo les voy a pedir, a ver si alguno me puede responder. Por ejemplo, ¿qué función tiene el núcleo? ¿Qué función tiene el núcleo? Ya. Tarea, por favor, esto tienen que hacerla, así que yo les voy a pedir que se hagan el tiempo, porque van a tener una semana, ¿no es cierto?, para que hagan su tarea, ¿ya? Y necesitamos, ¿no es cierto?, y haciendo estas tareas. No deben mandarme la tarea, no deben mandarla, así, pero sí tienen que hacerla y anotarla en su cuaderno, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sáquenle una foto, un pantallazo, lo que sea, pero anoten la tarea, por favor. Deben hacer las tareas. Es necesario y importante que la hagan. No tienen que mandarme las tareas. La tarea se hace en el cuaderno. ¿Ya? ¿Listo, niños? ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí podría no importarme que ustedes no participaran y yo seguir adelante, pero yo los animo primero a que ingresen a las clases, todos, ojalá, porque en la mitad del curso, menos de la mitad. Primero ingresen a las clases, segundo enciendan su pantalla y tengan una mejor disposición a estar en la clase, ¿ya? Presencialmente también participan poco, bastante poco. Si yo llego a comparar, es feo comparar, pero lamentablemente debo de hacerlo, está muy, muy calladito. Así que yo les pediría que se animaran para que la otra clase participen, se animaran para que hagan las tareas también. Y pregunten por lo que no han entendido. ¿Listo? Ya. Gracias, Débora. Nos vemos la otra semana, niños. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Chau, chau.